Buenos días, buenas tardes y buenas noches, dependiendo del lado de la latitud donde estén. Mi nombre es Luis Alejandro González, soy entrenador de natación y entrenador de triatlón de la ciudad de Córdoba, Argentina. Sean todos bienvenidos a mi proyecto personal, AG Entrenamiento, en donde intentamos crear un espacio de intercambio de ideas, debates, entrevistas a otros profesionales sobre diferentes temáticas, expresar ideas y tratar de compartir la experiencia que uno va aprendiendo en el campo con la intención de abrir nuevos caminos para los demás. El foco y el alma de este podcast es devolver un poco de lo mucho que a mí me han dado todos estos años y llamar al debate enriquecedor. Muy bien, buenos días, ¿cómo están todos? El día de hoy me gustaría hablar un poco del concepto del microciclo. Que esta charla viene de una charla con entrenadores que tuve anteanoche y me parece que es importante refrescar algunos conceptos. No dar una receta, pero sí tirar algunos tips de cómo se construye un microciclo. Como ustedes o la mayoría de ustedes saben, el microciclo se lo suele considerar desde una perspectiva metodológica la unidad más pequeña del proceso de organización del entrenamiento. Viene una estructura o algo llamado ciclo cuatrienal, en mi caso, que yo lo pienso siempre como un ciclo olímpico de 4 años, y los contenidos que voy a trabajar en esos 4 años, y luego se van reflejando en el macrociclo, que es una estructura grande que está dividida en función a cómo cada entrenador lo quiera dividir, en periodo general específico competitivo, en fase 1, 2, 3 y 4, en periodo de base, periodo de construcción y periodo competitivo, en periodo de adquisición, en periodos del ciclo ATR o de carga concentrada, que es acumulación, transformación, realización. Lo pueden acomodar como ustedes quieran. Eso depende de cada entrenador y de la filosofía de cada entrenador. A partir de esos grandes ciclos, el macrociclo, vienen, si puede considerar algo llamado mesociclo, que es un compartimiento o una parte, o es tomar una fase de esa construcción del macrociclo en contenidos un poquito más específicos. ¿Sí? Y luego viene el microciclo, que es un contenido mucho más específico, que representa o es una bajada de línea desde el mesociclo, que es una bajada de línea desde el macrociclo, que es una bajada de línea desde el ciclo cuatrienal o el ciclo olímpico, como yo lo veo. Hasta ahí la teoría es sencilla, o sea, simplemente un contenido va bajando de contenidos más generales hacia contenidos mucho más específicos. El problema está que todos nos enrollamos a la hora de tener que construir los microciclos. Y depende mucho de la filosofía de los entrenadores. Está generalizado y aceptado que el microciclo debe durar una semana. Ya tenemos un problema ahí, porque por lo general hay microciclos que pueden durar menos. Todo depende en función al nivel del deportista y sobre todo al contexto y a la organización del sistema de entrenamiento. Muchos contenidos que deberían ir antes que otro contenido a veces no pueden ser así porque el contexto y el sistema no te lo permite. Entonces, para preservar el sistema en el tiempo, nosotros ordenamos los contenidos de tal forma que no tengan a veces una transferencia positiva de uno al otro. Nota de a pie de página, revisen el concepto de transferencia. Pero lo importante acá es saber que el microciclo es la estructura más operativa de la organización del entrenamiento, porque a partir de ahí comienzan las sesiones de entrenamiento. Entonces, algunos tips que podríamos trabajar para construir un microciclo. Primero, no olvidemos que ese microciclo viene de un gran ciclo. Entonces, ¿cuál es el objetivo de ese momento del año en la temporada? ¿Y qué es lo que necesito trabajar? Segundo, si lo voy a ordenar por unidades clave, es decir, supongamos que trabajamos con
un corredor, no digo natación para no caer siempre en la natación, pero digo, trabajamos con un corredor y ese corredor tiene 3 sesiones importantes en la semana. O sea, las que son clave, lo que se llama sesiones llave o clave. ¿Dónde las voy a distribuir? ¿Con cuánto tiempo de separación voy a distribuir una de la otra? ¿Y cuál es el contenido específico que va a tener esa sesión? Me voy a dedicar a trabajar más el ritmo de determinada distancia, me voy a dedicar a construir la base que me va a permitir soportar el ritmo de esa distancia, voy a trabajar la velocidad que me permita construir una capacidad de cambiar de ritmo para poder trabajar luego esa distancia, voy a trabajar una sobredistancia. ¿Qué es lo que estoy buscando? ¿Qué quiero? ¿Qué quiero? En función a lo que el deportista necesita, obviamente, ¿no? Pero ¿qué es lo que yo quiero? ¿Qué es lo que quiero trabajar? Entonces, una vez que yo ordené esas sesiones clave, que no creo que sean más de 3, 2 seguro, 3 con mucha suerte, puedo ir ordenando el resto de los volúmenes en función de que no me afecte la funcionalidad o la capacidad de sesión principal. Por, por definición, la sesión principal me tiene que salir. Si no me sale la sesión principal, es o porque vengo agotado de los microciclos anteriores, o porque no descansé bien, por el motivo que sea, o porque la sesión principal está mal planteada, o porque simplemente ese día no estoy sensible, no estoy enfocado en la sesión. Por el motivo que sea, si la sesión principal no sale, no es que se cambie a otro día. La sesión principal se deja y se sigue trabajando los contenidos planificados esa semana, porque si nos basamos en el concepto de la consistencia, los contenidos se van repitiendo de un microciclo al siguiente microciclo para hacer un efecto acumulativo del entrenamiento y generar una modificación o adaptación del organismo a ese estímulo que yo estoy recibiendo. Entonces, eh, la idea sería sacar el foco en tener que modificar toda la semana y tratar de respetar la estructura del microciclo semana tras semana. Porque esta es una idea muy sencilla y no es una idea mía, es una idea que se conoce de hace más de 100 años, que es el hecho de repetir, 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 repetir y repetir para mejorar. El otro día leo un tuit de Alan Cousin que decía, muchas veces cuando el protocolo no sale, tendemos a querer cambiar el protocolo y eso genera caos. Por ahí a veces lo más sincero es hacer un par de pasitos para atrás y volver a comenzar el protocolo. Y es real. No siempre que el plan no me salga significa que el plan lo tengo que cambiar. Tal vez lo que no pude es enfocarme en ajustarme yo a ese plan. Entonces hago un par de pasos hacia atrás y vuelvo a comenzar. Porque la experiencia me ha enseñado que ese tipo de actitudes lo único que generan es caos multiplicado a futuro. Entonces, un tip sería que nos deberíamos desviar del plan original lo menos posible. Y si no nos sale, volver hacia atrás y volver a encararlo. Y llegar un momento de agotar todas las instancias hasta que finalmente termino decidiendo que el plan no me sirve, pero porque agoté todas las instancias anteriores, no porque decidí cambiarlo ahora. Otro tip para la construcción del microciclo es que ese mismo contenido pueda ser siendo desarrollado durante varios microciclos. Porque de nada me sirve una semana, supongamos, como se decía antiguamente, de choque, de mucho volumen, de mucha intensidad o de ambos, si después necesito 3, 4, 5 microciclos para recuperarme. Eso es como básico. Entonces, el volumen, la intensidad y la densidad de cada microciclo está en relación a que puedo ser sostenido en el tiempo. ¿Sí? ¿Qué ocurre cuando estoy trabajando contenidos que supuestamente uno va a interferir en el otro? Y bueno, hay que tener en cuenta qué es lo que estoy queriendo. Por ejemplo, el otro día asisto a una clase de fuerza aplicada al ciclismo y con justa razón los expositores decían que en el pasado los ciclistas han tenido muy mala experiencia en el gimnasio y por eso muchos son reacios a ir al gimnasio. Bueno, ahí fue un problema de nosotros los entrenadores o los preparadores físicos que no supimos aplicar la metodología y
la organización del entrenamiento acorde. ¿Qué quiero decir con esto? Muchas veces nosotros pensamos que la sesión de fuerza es lo más importante y estamos separados del entrenador que organiza que la sesión de desarrollo de la resistencia es lo más importante. No, el microciclo es un rompecabezas que tiene que coordinarse en completo. Entonces yo me pregunto, ¿qué es más importante? ¿Qué estoy haciendo? Supongamos, estoy entrenando ciclismo. ¿Por qué? Porque soy ciclista. Listo. Entonces el trabajo de fuerza es un complemento que no debe afectar las sesiones de entrenamiento de mi deporte específico. Repito, es un complemento que no debe afectar las sesiones de entrenamiento de mi deporte específico. Esa es una forma de encararlo. Otra forma de encararlo es decir que en determinado momento del año la parte física o el desarrollo de la fuerza, de la flexibilidad, de la movilidad articular y de los trabajos compensatorios es más importante que el resto porque preparo el cuerpo para la carga que va a recibir. Entonces no hay una receta o una fórmula o una filosofía que sea absoluta. Simplemente hay una organización de una estructura, en este caso el microciclo, en función a lo que el atleta necesita y a la filosofía del entrenador. No a una estructura rígida que no se adapta a las necesidades de los deportistas. Y otro punto importante en la construcción del microciclo es cómo voy a organizar los contenidos secundarios. Listo, yo supongamos que puse una sesión principal el día martes, una sesión principal el día jueves y una sesión principal el día sábado. Perfecto, listo. Pero tengo que rellenar el microciclo con el resto de las cosas. Perfecto, me dirijo a los contenidos secundarios. ¿A dónde voy a distribuir los contenidos secundarios? Y de tal forma que no afecten a los contenidos primarios. Listo. Los ordeno. No quiero dar recetas para esto. Después si quieren en otro capítulo puedo dar algunos ejemplos. Es más, voy a dar algunos ejemplos en otro capítulo, pero no lo quiero extender mucho. Y una vez que están ordenados los contenidos primarios y los contenidos secundarios, ahí me dedico a ordenar el resto de los contenidos. Entonces de esa forma equilibro el microciclo y me aseguro con este principio de la contundencia y la concordancia de las cosas, que lo pueda ese contenido seguir desarrollando la siguiente semana, la siguiente semana y la siguiente semana, hasta que tenga que cambiar los contenidos porque cambio en el periodo. Bien, eso como algunas ideas pequeñas de base. Otra idea interesante a trabajar es el concepto del miniciclo, que este concepto lo aprendí de mi jefe técnico de la natación, que es dentro de esa semana de trabajo, trabajar 1, 2 o 3 días para un contenido específico que necesito o simplemente para la recuperación. Vamos a suponer, vengo de, como ocurre en la natación a veces, de 3, 4, 5 días de competencia exhaustiva. Todo el día compitiendo, los nadadores están sentados, se tienen que parar, hacer una prueba, a veces corren una o dos pruebas seguidas, o a veces corren una prueba en un día y después no corren hasta el otro día, etcétera, etcétera, etcétera. Bueno, todo eso desgasta el viaje, no dormir en tu casa y dormir en un hotel, el tipo de comida, todo eso te desgasta, listo. Vuelvo del torneo y generalmente puede ocurrir tres cosas. Una que es un error para mí, que es darle descanso al deportista y no moverlo. Para mí eso es un completo error, salvo que esté tan extenuado que realmente necesite descansar y cambiar de actividad. Otra es seguir trabajando sobre la velocidad competitiva porque todavía no terminé de sacarle, el torneo no le sacó todo el jugo al deportista, entonces sigo trabajando series a velocidad competitiva hasta que algún parámetro que yo seleccione falle y digo listo, acá cortamos y empezamos a recuperar. O me encargo de recuperarme 1, 2 o 3 días y después reinicio el microciclo con total normalidad. Entonces el miniciclo me permite ajustar al microciclo en función a las características y las necesidades que tenga el deportista en ese momento. El miniciclo son pequeñas unidades, generalmente son entre 3 a 4 sesiones que me permiten balancear los contenidos del microciclo para que ese microciclo pueda seguir desarrollando
todo lo que tenía pensado y poder seguir siendo repetido la siguiente semana. Así que bueno, espero no haberlos mareado. Son algunas ideas que estuvimos hablando los otros días con los entrenadores. Es más amplio este tema, pero bueno, son algunos pequeños tips para ordenar ideas generales, para tener desde dónde empezar. Después vamos a hablar de algunos contenidos específicos y vamos a dar algunos ejemplos. Así que nos vemos la semana que viene y cuídense mucho. Espero que este capítulo les haya gustado. Recuerden transformar las palabras en acciones, ya que este es un camino de un eterno aprendizaje y la acción siempre tiene el lugar principal. Si te gustó esta información, date una vuelta por nuestro sitio web AG Entrenamiento, en donde vas a poder encontrar un montón de información como esta, artículos, videos, entrevistas a otros profesionales y espacios de debate abierto, que eso es muy enriquecedor. También podés seguirnos en Instagram, Facebook y en nuestro canal de YouTube como AG Entrenamiento. Mi nombre es Luis Alejandro González y los espero en nuestro próximo encuentro. Cuídense mucho.